Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vérmelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellen en la nada. Vivir atormentado es sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos. En tiempos donde la libertad es manoseada, cuando la violencia arrasa y el diálogo está devaluado, cuando los valores no importan y estamos obsesionados en cuánto tenemos y en cuánto ostentamos, en tiempos de vida virtual por sobre la vida real, nosotros queremos hablar, charlar, escucharnos, mirarnos a los ojos y transmitir sensaciones a través de la palabra. Esto es Primera Persona y el invitado de hoy es Mauricio Cartún. No olvides que el perdón es lo divino y errar a veces suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos. ¿Cómo andamos, Mauricio? Pero muy bien, muchas gracias por esta invitación. Por favor, faltaba más. Como digo siempre, esta es una charla entre amigos. Vamos a llevarla así. Bueno, vos naciste en... ¿tu infancia fue San Martín? Sí, nacido... Partido de San Martín, provincia de Buenos Aires. Sí, más específicamente en el barrio de San Andrés, dentro del mirá, partido. Lindo lugar. Sí, conurbano de clase media-baja. Como todo en el conurbano, dividido por una vía, de un lado casas más ricas, del otro lado más pobres. Sí. A mí me tocó del lado más pobre. Mucha vereda. Mucho adoquín. ¿Había adoquín ahí? Sí. Adoquín, vereda. Sí. Y suena raro ya vereda, ¿eh? Exacto. Uno piensa en vereda como un lugar de reunión y... No. Sí. Eso feneció. No existe más. Pero sí, en esa época estaba el barrio y salían y nos conocíamos todos. Nos conocíamos todos y compartíamos aún lo que no se debía compartir. Digo, aquello que no compartíamos, por ejemplo, las ideas. Claro. A veces no compartís las ideas con alguien, pero compartías igual la vereda. El otro día escuchaba que alguien decía esto de, bueno, a los encuentros en los lugares públicos los reemplazaron las redes sociales. Y no, de ninguna manera, porque en la vereda te cruzabas con todos los que pensaban, como vos y los que pensaban de una manera opuesta. Hoy las redes sociales con el algoritmo hacen una especie de red trucha, con una especie de agujero muy grande que deja pasar a todos los que no se parecen a tu pensamiento. Entonces es ilusorio eso de juntarse. Ahí había juntada y había riña, naturalmente. Claro, sí, había pelea y había alegría, era la vida misma. Tal cual. ¿Y cómo era esa vida familiar? ¿Cómo estaba compuesta la familia? Mi hermano, medio hermano en realidad, porque era hijo de mi madre en su matrimonio anterior, me llevaba 10 años, mi padre, mi madre y yo, una casita que primero alquilamos y después con un largo crédito pudimos comprar, de esas de pasillo largo al fondo, PH, el último departamento, con naturalmente encajonado en el medio de la manzana, pero con el desahogo de la terraza, que era el contacto con el cielo, el contacto con el sol, con la luz, lo teníamos en la terraza. Yo digo, si yo tengo que pensar espacios, te diría vereda como lugar público, terraza como lugar privado. ¿Y papá qué se dedicaba? Mi viejo vendía, tuvo variaciones dentro, pero al principio tenía un depósito de cereales y papa,
mayorista de cereal, mayorista barrial de cereales. Sí. En ese momento se vendían mucho los cereales. Exacto. En el barrio, por ejemplo, las panaderías tenían que comprar el trigo. Claro. Había muchos gallineros, así que se compraban la mezcla. Sí. A ver, la señora compraba la legumbre, no sé, poroto. Sí. ¿No? Los fardos, porque había caballo. Exacto. Entonces, Era el todo suelto era. Sí, en realidad es lo que es el corralón. Tenía una cosa bien. de corralón, de que se vendía también papa, por ejemplo, papa, cebolla, que es lo que se podía vender en bolsas. Y después eso devino en un puesto en el mercado de abasto de San Martín, donde yo trabajé durante varios años. Luego murió mi padre y yo quedé trabajando con mi hermano en ese puesto varios años más. Ajá. Bueno, o sea que relación con el arte había en casa o casi nada. Mirá, era paradójico, porque ni mi viejo ni mi vieja habían terminado el colegio primario. Los dos tenían cursado hasta 3er grado. Luego dejaron para trabajar. Obvio. Pero tenían esa cosa del inmigrante. Mi madre era española, mi padre argentino, pero primera generación de rusos en la Argentina. Y lo primero que hicieron es, en esa deriva natural que tenían las familias inmigrantes, es lo que no tuvimos nosotros se lo tenemos que dar a los hijos, cultura. Claro. Entonces, la cultura en mi barrio era el acceso a la librería Mickey, donde yo podía comprar los libros de la colección Robin Hood, que en ese momento eran los libros de mi infancia, luego las revistas de aventuras, de historietas, cine, y sí tuve la suerte de que a mis viejos les gustaba mucho el teatro. Entonces, al menos una vez por mes nos subíamos a un Pontiac 47 negro que tenía mi viejo, que era una especie de transatlántico, viejo ya en ese momento, y cruzábamos por Avenida San Martín, nos veníamos hasta el centro a ver algo de teatro. El gusto del teatro lo tuve sentado al lado de mis viejos. ¿Y te recordás cuál fue la primera obra que viste? No, la primera que vi no me acuerdo, pero me acuerdo la primera que se ha comentado en mi familia siempre. Ajá. Cuando yo tenía 4 años, fuimos a ver una obra que se llamaba El fabricante de Piolín. El fabricante de Piolín era de Carlos Gorostiza y la hacía por entonces Narciso Ibáñez Menta. Gorostiza alguna vez, con quien fui amigo, me dijo, era tan mala que nunca, es la única que no publiqué. Mauricio, me da vergüenza. La escribí para teatro comercial. Lo cierto es que la historia fue así. Contaban en mi familia que en la mitad de la obra yo me fastidié, empecé a llorar. Narciso Ibáñez Menta paró la función, se acercó a Proscenio, miró a Platea y dijo, si la criatura no se calla, yo no continúo, Me sacaron. Se contó esa anécdota durante años en mi casa. Que el protagonista eras vos, no era la obra. Naturalmente. Entonces, con el paso del tiempo yo empecé a pensar, bueno, pero entonces es el primer texto que yo le generé a un actor. Claro, obvio. El primer parlamento que un actor generó a partir de mi iniciativa fue si la criatura no se calla, yo no continúo. Y bueno, y ahí quedó. Luego, sí recuerdo mucho, ya un poco más grande, a mi viejo le gustaba mucho el teatro de revistas. Claro. Y era una época de gloria el teatro de revistas, con todos los capocómicos habido por haber, las mejores vedettes, una producción. Sí, yo por ejemplo recuerdo a Pelé y Barbieri. Claro. Pero lo que me apasionaba en ese momento, preadolescente, ir a ver lo escatológico, lo obsceno, al lado de tu viejo. Digo, hay algo como de la maduración, el paso de la infancia a la adultez, también acompañado de la familia. Y después nos veníamos acá, a la Valle, al Palacio de las Papas Fritas, a comer, a morfar y a recordar los chistes para escándalo de mi vieja, ¿no? Sí, y después para contárselo a los amigos. Porque contárselo a los amigos, por supuesto. Yo creo que parte del humor que yo tengo como dramaturgo y como director, lo tengo como herencia de esa zona más escatológica, esa zona más zarpada. Sí. Yo disfruto mucho de esa zona zarpada. Sí. Y me corro un poco de lo que del hilo que estoy llevando, porque me abrís una puerta ahí. Ha cambiado mucho también la forma de hacer humor, viste que
Claro. Lo que se hacía antes ya hoy no se puede. Sí. ¿Y ahí te pones límites? Sí, pero a ver, mira, me pasa que cada tanto retomo algún texto que escribí. Ahora estoy dirigiendo un texto que lo empecé a escribir hace como 15 años. Y por supuesto, a ver, la moral es la ciencia de las costumbres. Sí. Cambian las costumbres, cambia la moral. ¿Sabes por qué te lo pregunto, Mauricio? Porque yo ahí tengo también como una cosa contradictoria. Porque sí me escandalizo si aparece en televisión, pero si es en teatro no me causa tanto rechazo, como que el teatro me da otra libertad. Digo, bueno, a ver, yo pagué una entrada para venir a ver esto, y si el tipo que me está escribiendo, el que puso la puesta en escena, el que lo está actuando, quiere ser, no sé, quiere tensar la cuerda, bienvenido sea. Sí, es así, pero tampoco hay que perder de vista esto. Cada vez que vos emitís sentido en una ficción, lo estás haciendo para un espectador ideal. Hay un espectador modelo, de alguna manera hay ahí una especie de receptor hipotético que va a disfrutar de algunas cosas, se va a escandalizar con otras. Entonces, uno emite para entrar en un contacto franco y fluido. Cuando vos emitís algo y lo que sentís es, hace chisporroteo, te largó el ruidito, parte de la platea se puso incómoda, bueno, uno mismo tiende a ir haciendo el acomodamiento. Por supuesto, uno no piensa en todo el público, pero sienta en la platea una variedad que te permite decir, en este espectro... Es donde tengo que... Exactamente. Que tengo que golpear. ¿Cómo era la relación con tu hermano? Porque los 10 años son muchos. Sí, claro. ¿No? De gran admiración. Mi hermano era un... en aquel momento... Había un personaje que era Charles Atlas, claro, que sacaba las revistas de fisicoculturismo, el tipo. Y mi hermano era un Charles Atlas, era grandote, muy fuerte. Laburaba con mi viejo y su chiste era agarrar las bolsas de papa de 50 kilos y hacer flexiones sobre la cabeza con las bolsas. Jugaba al básquet y jugaba muy bien. Nosotros vivíamos frente a un club, el Club 3 de Febrero, el Trede. Y mi hermano jugaba en el Trede y yo iba a verlo. Así que era toda una relación de mucha admiración. Bien. Bueno, estamos con Mauricio Cartún. Él se califica como un dramaturgo que dirige. Pero eso más adelante lo vamos a tocar. Otoño en Del Plata. Caen las hojas y tu radio te acompaña. La 1030 junto a vos todo el año. Del Plata, la radio de la verdad. AFL Logística Internacional, una empresa especializada en brindar soluciones para el comercio internacional. Desde hace más de 15 años, transportando todo tipo de cargas a través de medios aéreos, marítimos y terrestres. AFL Logística Internacional, especialistas en Estados Unidos y China. Contáctenos vía mail a info@afl.com.ar o mediante nuestra página afl.com.ar. En Kanji, encontrar lo mejor. En Kanji, lo tienen para vos. Con Kanji, tienes más de una opción. En Kanji, tienes la solución. Kanji inspira tu mundo. Visítanos en kanji.com.ar. Hola, Facu. Se hizo bosta el celular. Ahora sí, con esta funda no me va a pasar nada. Uy, qué palo, y encima sin casco. Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. El último año, más de 1.500 motociclistas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida.
No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mirá todas las ofertas en nuestro Instagram @mayorista PPP. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Defisa, soluciones logísticas. Depósito fiscal y operador logístico. Asesoramiento y servicio para el comercio internacional. Especialistas en cargas aéreas, marítimas y terrestres. Depósitos en Puerto Madero. Mail comercial @defisa.com.ar. Defisa, soluciones logísticas. Nuestra vía de comunicación por WhatsApp: 11 23 40 1030. Primera persona. Persona pregunta. Persona responde. Una respuesta en primera persona. Cuando comienza el día, preguntas y respuestas en primera persona. Con Alejandro Di Biasi. Hasta la 1 en Del Plata. La radio de la verdad. Yo te decía, estamos con Mauricio Cartún en esta horita, en primera persona. Yo te decía, sos un dramaturgo que dirige, sos un integral porque fuiste actor, o sos actor, no se deja de ser, te pusiste a escribir, te pusiste a dirigir. ¿El teatro da eso, ser muy integral en lo artístico? Sí, es el concepto del teatrista. Claro. Que yo aprendí a valorar mucho en mis maestros, qué sé yo, o por lo menos en mis modelos, Juan Carlos Gené, Claro. Actor, director, dramaturgo. Un actorazo. Actorazo, primero Actorazo. Actorazo. y maestro de actuación. Claro. A mí ese modelo es un modelo que me conmueve, que me parece que es el gran modelo. No obstante, yo sigo sosteniendo esto de ser un dramaturgo que dirige, porque lo que no he podido cambiar es el orden en el que la creación se arma en mi cabeza. Yo voy siempre desde la palabra. No tengo grandes imágenes antes de empezar a ensayar. ¿Ah, no? No, yo me pongo a ensayar y son los propios actores en el espacio los que van creando una hipótesis. Porque mi cabeza funciona así, mi cabeza representa lugares reales, nunca representa escenarios. Y no lo he cambiado y me pareció que era sano que así sea, porque me permite al momento de sentarme a escribir, despegarme del escenario, al momento de empezar a dirigir, despegarme de ese espacio y conectarme con el escenario. Con tu tarea recorriste el país. ¿Te instalaste en Trelew en algún momento? Sí. Sí. Trelew fue el lugar del primer seminario de dramaturgia que yo di. A ver, el primero fue como acompañando a Tito Cosa en Teatro Abierto, que fue un movimiento teatral muy importante en la década de los 80. Pero a partir de ahí me empezaron a llamar y el primer lugar que me convocó fue Trelew. Yo tenía una amiga allí, habíamos sido compañeros en un elenco, Cookie Grasso, ella dirigía la comedia, comedia municipal seguramente. Entonces me dijo: Mauricio, acá está el diario, creo que se llama Jornada el diario. Me dice: está el diario que paga los pasajes y la Secretaría de Cultura te puede dar unos mangos. Y fui así, medio a lo loco, porque había que viajar cada 15, 20 días a Trelew, instalarse allí. Y fue una experiencia preciosa desde todo punto de vista, porque primero me formó como maestro, pero también me puso en la exigencia de tener que trabajar con gente que no tenía el mismo conocimiento que tenía, no sé, un alumno en Buenos Aires, donde, puede ver teatro todos los días. Fue precioso. De hecho, de esa experiencia de taller en Trelew salió una publicación. Todas las obras fueron publicadas. ¿Todas las que hicieron allá, las publicaste todas? Las publicaron, sí. El propio diario nos colaboró con la parte de impresión, ¿no? Si tenés que elegir entre las que hiciste, las que escribiste y demás, ¿haces un top 5? Sí. Pero habida cuenta de que a las obras de teatro le corresponde la generalidad de la ley de los hijos, y es
al que tenés en brazos, Sí. no es que lo querés más, pero por el propio contacto de tenerlo cerca, hay algo extremadamente más afectivo. Claro, Está vivo al lado Está- tuyo, está más presente, claro, está más latiendo contra Claro, el pecho. está más presente. De manera tal que si yo tengo que pensar, te diría, las dos últimas, Terrenal y La Viscómica. Pero luego, si tengo que hacer el 5, no las voy a poner en orden, porque ahí No, sí no, me costaría, pero seguro, si yo tengo no. que ponerlas, iría a Chau Mr. X, que fue la primera que yo estrené en el Teatro Independiente, y que yo tenía mucha expectativa. Después que se estrenó me pareció que todo el esfuerzo había sido en vano, y bueno, hicimos 3 meses, no pasó nada. Se estrenó en 1980 y desde entonces y hasta ahora no ha habido un solo año en el que no haya estado en cartel en algún lugar del mundo. Entonces, esa obra por la que yo nunca hice fuerza, no hice nada. Sí. Simplemente está ahí, va rodando. Mirá, se estrenó la semana pasada en La Plata. Y los actores me dijeron, Mauricio, hay un personaje, una voz en off, ¿no querés grabar la voz? Obvio, por supuesto. Claro. Así que hasta estoy Activo con eso. Activo con eso. Bien. Luego, a ver, ya teníamos 3, no sé si voy para atrás, Rápido Nocturno, es una obra que me gusta mucho, fue un salto, fue un cambio en lo que yo venía escribiendo, y luego probablemente La Madonita, porque fue la primera que dirigí. Ajá. En realidad tendría que ser un sexteto para meter El Niño Argentino, que es otra obra que me dio muchísimas alegrías. Claro. Pero La Madonita la elegiría porque es la primera que dirigí. Entonces, ese fue el gran cambio. Fue, oye, mirá lo que yo sabía hacer y no sabía que sabía. Sí, ahí me quedé con otra cuestión que tiene que ver con esto. Vos escribís, se lo diste a otro. Cuando lo veías en ese momento, vos decías, pero no, tendría que ir por otro lado. Sí. Por eso te pusiste a dirigir. Sí. Entre otras cosas, Claro. mira, yo me puse a dirigir por 3 razones. La primera por esta que vos decís, y yo sentía que quedaban cosas afuera. Claro. Sí, está bien, la apuesta es divina. A mí me han dirigido directores. Yo tuve la suerte que los directores que a mí me gustaban, les Todos. gustaban mis obras. Entonces, Sí. Laura Yusen, que divina, gran directora, sensible, Jaime Kogan, Omar Grasso, Agustina Leso, digo, con todos hice muy buena experiencia, pero con todos en algún momento tuve chisporroteo. Claro. La sensación es, quedan cosas afuera, Claro. porque su sensibilidad es distinta, por razones naturales, tienen otra identidad. Esa fue la primera. La segunda, porque me di cuenta que para que los directores eligieran mis obras, yo tenía que escribir a la manera de aquellas obras que le gustaban a los directores, entonces yo me estaba de alguna manera limitando en mi estética. Y la tercera, porque me di cuenta que el único lugar verdaderamente divertido del teatro es el escenario, que si no estás al lado del escenario no vas a morfar después con el elenco, no jodés, no te divertís, no tenés el lugar precioso de los camarines, que es un lugar energético, erótico, político, nada, es como una especie de pila El teatro tiene esa cosa entre misteriosa y religiosa. Y definitivamente religiosa. El teatro es un rito. Claro. Es un ritual. Es un ritual profano. No importa. Pero es un ritual. Claro. Y la gente, lo presencial, la gente que va al teatro y se sienta todavía en esa rara comunión de poner el codo al lado del codo de otro y crear una especie de raro circuito de energía en el que cuando alguien ríe, hay como una especie de explosión. Es un ritual, sí, sin duda. Sí. De ese ritual, decís, tenés el antes, el durante y el después. Porque es la previa, es el director cuando vos estás ahí, te quedás mirando otra vez la obra todos los días. Sí. Embarazo, parto y puerperio, dice. Mira, claro. En principio... Que debes tener otra tensión, porque quizás el actor descarga, pero vos no, estás con la cuerda ahí, esa, no sé, 45, una hora, lo que tenga que ser. ¿Sabés lo que hago yo, por ejemplo, ahora que está Claro. en el centro de la cooperación está la Viscómica? Entonces voy a Camarines primero, porque Camarines es un lugar donde se da manija a lo que viene.
Luego empieza la función, me voy a un chino de la vuelta, me compro una lata de cerveza, entro canuto con la lata, me siento en la última fila, si el teatro está lleno, que está pasando ahora en prácticamente todas las funciones, me siento en la escalera, al lado de la cabina, y me voy tomando una cervecita y disfrutando de lo que va pasando. Hay algo del director presente que a mí me parece que le da trascendencia en el tiempo a los espectáculos. Y hace que los espectáculos estén más tiempo en cartel. Porque el director se está preocupando de corregir, retocar. Si algo se está alargando, lo acortás. El ojo del amo engorda el ganado. Sí, pero además romper con esa idea de que el director es el puestista, el concepto del regisseur de ópera. Bueno, yo hago una apuesta y me voy. Contrato un regisseur de afuera, viene, hace la apuesta, se va. No, yo creo en el director, como se decía antes, con cama adentro. El director que vive en la casa. ¿Y eso, Mauricio, le generás alguna tensión también al actor? Sí. Que esté atento. Sana. Tensión sana, es buena. Dale. Los actores dicen que saben cuando yo estoy por mi risa, reconocen mi risa, y entonces yo utilizo la risa como el telégrafo. Claro. Te estoy mandando la señal, Cacho, atendelo. Ahí está. Y entonces hay algo de estar presente con la manifestación. Y por supuesto que al actor le sirve, porque el actor lo que necesita es una mirada que le permita decir, bueno, a ver, yo juego, pero si me corro de los límites, sé que hay alguien que puede señalármelo. Bien. Bueno, estamos con Mauricio Cartún, dramaturgo, actor, director. Te hago una última preguntita y después venimos con alguna sorpresa. Con todos los premios, ¿qué tenés? Debe tener una pieza debe tener con todos los premios. No, más o menos opté por ponerlo así. Me daba vergüenza hacer una vitrina de los premios que era. Siempre me acuerdo, yo vivía enfrente de este club el 3 de febrero y había una vitrina con los premios que había ganado el equipo de básquet. Claro. Y alguna vez me puse a poner premios y dije, no, aparece la vitrina del 3 de esto. Es que todos los clubes de barrio tenían eso. Entrabas al club y tenías todas las copas. Claro. Sí. Entonces, bueno, ahora las tengo desparramadas por toda la biblioteca. Pero nada, yo convivo muy bien con eso, porque para mí son siempre el recuerdo de, bueno, que la energía que puse en algo en algún momento de mi vida. Entonces, un premio ganado hace 20 años tiene un sentido. Es más, guardo el primer premio que gané a los 20 años con un cuento en un concurso literario. Y digo, ¿qué tiene? Es el símbolo de una energía. Exacto. ¿Qué energía puse yo para hacer esto? ¿Qué tenía? Tenía miedo, tenía audacia, tenía especulación. Bueno, cada premio, si uno lo va recorriendo, también lo descubre energéticamente. Tiene su historia. Bueno, estamos con Mauricio Cartún. En un momentito volvemos con la sorpresa de las y media, como lo hemos calificado. Dale. Cuando llega la medianoche, el tiempo se detiene. En un clima relajado y sin urgencias, Alejandro Di Biasi te propone conocer la vida de un invitado especial. Primera persona. Magia, pero sin trucos. En Del Plata, la radio de la verdad. Bueno, estamos con Mauricio Cartún y prometimos sorpresa. Mientras comemos algo, picamos algo, porque esto, como digo, siempre es una reunión de amigos, una charla de amigos. Y la tratamos de pasar bien a esta medianoche. Ponete, no sé, capaz que no se escucha, pero si quieres ponete los auriculares, vamos a escuchar esto. Llenemos la semana de galletitería, surtido hombre montaña, pan, boca de dama, la mejor cita para hoy. La boludina de pasión se convirtió en canción y Silvia propuso un pacto y lo grabamos a fuego. Silvio un monstruo en la mansión, pero cambié la piel y a los días y con él vino Papá Noel. El olor de mi maestra de sexto grado persigo y quiero vestidos, vestuarios, tejidos, testigos, gracias
gracias al maestro del maestro, apareate a parlante rey, díganselo, téngale compasión, decirle que él es Dios, pero díganselo. Son mis amigos de anoche más dos, jamás arrasarán a la casa, capaz las almas blancas van para allá. Sigue el show de los humanos, Silvia y Guido como hermano, díganselo. Estamos escuchando El Cuelgue, a Julián Cartoon, el hijo de Mauricio Cartoon. Juan, cuando lo escuchás, ¿qué te pasa? Uy, me encanta, lo disfruto mucho. De hecho, muy habitualmente en redes sociales comparto links de grabaciones, de lanzamientos. Me gusta mucho, lo disfruto. Digo, más allá del amor. Obvio. Hay algo, me gusta, hay dos cosas que me gustan mucho. Primero, las canciones las hace Julián. Julián trabaja con la hipótesis de letras de un surrealismo que no se atan a la necesidad de un relato, y me parece que eso le ha creado una forma muy auténtica, muy personal, y que le ha dado resultado, que esto es lo verdaderamente interesante. Por el otro lado, me parece que es testigo de algo que pasa mucho en el arte, que es la persistencia. Es una banda que tiene 15 años, ellos se ganan la vida con esta banda desde hace 15 años, y la reman, y la laburan, la militan, la llevan, la pelean. Bueno, eso es... Sí, acá se da una cosa de familia, como vos también, digamos, vos recién decíamos, soy un dramaturgo que dirige, y él es un cantante que en realidad es actor, dice. Sí. Yo me junto con mis amigos acá a tocar. Sí, es que es así. Mira, ayer o antes de ayer me encontré con alguna amiga que me decía que los había ido a ver a Quilmes Rock, y me decía, mira, en términos de empatía, dice, para mí fue la mejor banda, dice, musicalmente, dice, yo tengo mis preferencias, hay bandas que me gustan más, pero hay algo de lo empático de lo que pasa ahí, tiene que ver con esta condición de lo performático, digamos, de lo teatral al fin y al cabo, de lo espectacular. Sí, lo que hace es efectivamente. Y cuando lo ves en el personaje que también se disparó en Caro Pardíaco, que mucha gente no sabía en su momento que Julián era ese personaje, inclusive ni lo relacionaban, les parecía una cosa media rara. A mí me ha pasado con gente obviamente más grande, ¿viste? Hablando, digo, no, pero ese chico que está haciendo ese personaje es el que canta. No me digas, sí. ¿A vos qué te generó ese personaje? Explotó en los últimos 2 años. Mirá, ese es un personaje muy caro al recuerdo familiar, porque Julián lo hacía desde pibe. Julián, ese era un personaje que nosotros le pedíamos. Ah, mira. No, al revés, le pedíamos que no lo haga más. No, sí, porque era un personaje que él hacía para joderla a la hermana, parodiando a algunas amigas de la hermana. Entonces, sí, lo contó en alguna vez. Entonces así, y nosotros digo, basta, Julián, no se peleen, pero digo, pará con esto. Bueno, era el personaje de los viajes, cada tanto aparecía ese personaje. Ajá. Un día le puso nombre, y con Mónica, mi compañera, no parábamos de reírnos, de decir, pará, pasó a vitamina, pasó a calorías, claro. Ese dibujito de la infancia. Así que también lo disfrutamos mucho. Bien. ¿Alguna vez surgió la posibilidad de hacer algo juntos? Alguna vez les supervisé algún trabajo que iban a hacer y que después no se estrenó. No, bueno, digo, naturalmente tenemos caminos muy abiertos por lugares muy diferentes, pero no lo descarto, si en algún momento encontramos ese punto de unión, sería divino hacerlo. Bien, ¿y cómo ves el teatro hoy? Mirá, el teatro tiene una fuerza extraordinaria, atípica, sorprendente por muchas razones. Yo viajo mucho y lo que voy viendo es, lugares, plazas importantes, ciudades latinoamericanas, europeas, donde el teatro ha entrado como en una especie de decadencia, la gente sale menos, está muy atrapada en las plataformas, streaming, ver series. Buenos Aires sigue teniendo un movimiento extraordinario del teatro. Y yo creo que va a seguir porque es generador de nuevo público.
Nosotros tenemos público joven sentado en la platea, que de alguna manera es un público que crea una continuidad. Obvio. Pero por el otro lado tenemos algo que no se produce en ningún audiovisual, y es público que se repite, que viene a ver una obra 2 veces, 3 veces, 4 veces, pagar entrada 4 veces. Nunca lo harías para ir a ver una película. Obvio. Nunca pagar. ¿Cuándo? Es rarísimo eso. En el teatro sucede. O estar en cartel, como estamos nosotros en este momento, en 6ª temporada. Claro. 6 temporadas en cartel, la gente sigue viniendo. A mí me parece que es un lenguaje que dio la vuelta. Sí, creo que ahí se combinan muchas de las cosas de las que hablamos durante todo este tiempo. El tema de la comunicación, de la cosa religiosa, de el público del teatro es público de teatro y le encanta consumir teatro, obvio. Sí, y por el otro lado, lo presencial. Claro. Lo que nos ha ido pasando es que nos vamos acostumbrando a que la ficción la vemos solos. Claro. Yo veo muchas series. Me tiro en un sillón y mi Mónica, mi compañero, se tira en el otro y nos comemos un sándwich, tomamos un vino, estamos viendo una cosa y la comentamos. Pero es totalmente distinto al fenómeno comunitario. Teatro. No es lo mismo. Quedás atrapado en los límites de convención que tiene una pareja, que ya sabés cómo piensa el otro. Hay algo de mantener la cantidad de salas teatrales que tiene Buenos Aires, la actividad que tiene Buenos Aires. A mí me parece que es un fenómeno fantástico. Ese fenómeno ni siquiera lo cambia repito, el cambio de clima político. No, bueno, puede ser que tenga algún tipo de incidencia, pero en principio no. A mí me parece que hay un público que de alguna manera tiene una necesidad, lo tiene incorporado como mecanismo, lo tiene incorporado como costumbre, tiene el deseo, está viendo a ver qué tiene como, 10 artistas que le guste, está siempre viendo, bueno, a ver qué estrena fulano, claro. Hay escuelas de espectadores. Mirá, en el Centro de la Cooperación funciona la Escuela de Espectadores de Jorge Dubati. Tiene 400 alumnos, es decir, 400 personas que luego salen los sábados, domingos, viernes, salen a ver teatro por todo Buenos Aires. Y a comentarlo. Claro, sí. Insisto, y me parece que esto es lo que tiene de lindo el teatro. Esa comunión que hasta se da con los actores, con la puesta en escena. Ahí hay un punto que es difícil de romper a pesar de cualquier cambio generacional. ¿Cuánto tiene el teatro, no? Sí, pero a la vez entender, cuando digo el teatro dio la vuelta, pegó la vuelta, porque el teatro que podría haber entrado en crisis hace 100 años con la aparición del cine, claro. Pues sí, bueno, mira, va a terminar desapareciendo, porque la gente va a elegir el cine. Bueno, primero empezó, viene la radio, viene la tele, viene el cine, o viene el cine, viene la tele, digamos, empezó con esas cosas, ¿no? Y sin embargo, siempre el teatro resistió. Siempre resistió, pero además, en este momento, en el que hasta tenés el cine directamente en tu casa, pega la vuelta porque se vuelve un lugar de resistencia. Claro. Es decir, se vuelve un lugar contracultural, se vuelve un lugar donde decir, no, hay que juntarse, hay que salir, ir al teatro, vas al teatro y después te vas a morfar. Hay algo de ese círculo que es un círculo virtuoso. Claro. Ir a ver algo y después compartirlo, hablar con alguien. Nosotros siempre decimos esto de las buenas obras son las que en la mesa de la cena llevan más tiempo que la que tuviste adentro del teatro. Comentás, hablás, se la comentás a otro, volvés a verla. El teatro como lugar de resistencia. Bien. Estamos con Mauricio Cartum. Enseguidita volvemos para los últimos minutos de esta charla muy linda que se nos pasó volando. O se nos está pasando volando. Sí, mirá. Avanti. Ya estamos en la noche de Del Plata, el momento más variado de la radio. Del Plata, la radio de la verdad.
Logística Gamma. Más de 40 años transportando tu mercadería por todo el país. Confías en nosotros porque nuestra flota de camiones es de última generación. Y porque somos especialistas en refrigeración para alimentos. Nuestros depósitos están en Retiro, a un paso del puerto. Consultanos a nuestro mail contacto@gammalogística.com.ar. IFX Networks conecta a tu empresa con la red de telecomunicaciones más extensa de Latinoamérica, brindando soluciones de conectividad y cloud. www.ifxnetworks.com, teléfono 5031-2400. ¿Vamos a la plaza? Claro, mi amor, vamos. ¿Falta mucho? No, es ahí cruzando. Mamá, quiero ir a los juegos. Dale, pero dame la manito para cruzar. En la vida real no hay marcha atrás. Dale al peatón su prioridad, en especial en esquinas y sendas peatonales. Luchemos por la vida. Si estás buscando una salida laboral que te permita trabajar de lo que te gusta, sin cumplir horarios, para poder disfrutar de tu tiempo y lo mejor, sin jefes, entonces súmate al equipo de revendedoras independientes Millanel. Es tu mejor opción. Millanel te ofrece la más amplia variedad de productos y la mejor relación precio-calidad en cada uno de ellos. Convertite en revendedora independiente de la empresa nacional líder en cosmética por catálogo. Llama al 0800-555-6455 o ingresa a www.millanel.com. Sea Drivers. Somos una empresa especializada en logística de importación y exportación de mercancías. Sea Drivers. Estamos conectados a una red internacional de agentes que nos permite ofrecer un servicio responsable y de calidad. Nuestro compromiso es su seguridad. Contáctenos por mail a info@seadrivers.com o por X @seadrivers. Esperamos todo el día para llegar a la noche. Ya está aquí para disfrutar la radio. Del Plata, la radio de la verdad. Cuando llega la medianoche, el tiempo se detiene. En un clima relajado y sin urgencias, Alejandro Di Biasi te propone conocer la vida de un invitado especial. Primera persona, magia, pero sin trucos. En Del Plata, la radio de la verdad. Bueno, y hoy estamos con Mauricio Cartún. Antes de cerrar esta hermosa hora, vamos a decir quiénes hacen posible este programa. En la operación técnica, Sebastián Mociola; en la operación de streaming, Patricio González; en la producción periodística, Alejandro Arcuri. Mauricio, yo te hablé un poquito hablamos mucho de teatro y hablamos un toque de política y de los momentos que se viven. Sin meternos tanto en el tema político, pero este gobierno no acompaña al tema educación, al tema cultura. No es solo de este gobierno, sino que me parece que es una tendencia casi mundial. Pero ¿cómo lo ves vos como analista y como dramaturgo? Mirá, tiene que ver con fenómeno filosófico, y es ¿cuál es la creencia en relación a cuál es la energía que mueve al mundo? Yo creo en una energía colaborativa. Yo creo que el mundo creció en el momento en que las sociedades se pusieron colaborativas. Descubrieron que hacer algo juntos, en conjunto, creaba lo que se llama la energía mutual, y que eso hacía crecer cualquier empresa. Cualquier cosa que se hiciera junto crecía. En las últimas décadas, empieza a tomar más fuerza una hipótesis más individual. Sobre todo una hipótesis individual que mueven también algunas singularidades que son dueñas de buena parte del mundo. Claro. Las fortunas que pueden mover el mundo. Frente a eso, por supuesto,
desaparece la energía mutual de la educación, por ejemplo, es decir, tener un Estado fuerte que garantice la educación a todos es de alguna manera colaborar en la hipótesis de darle a todos, lo tome o no, darle a todos la misma hipótesis, la misma posibilidad de crecimiento. Pasa con la cultura, exactamente igual, dar acceso a la cultura. Entonces, dar acceso a la salud, a la cultura, a la educación, tiene que ver con la convicción de cuál es la energía que efectivamente mueve. Si vos pensás si vos pensás efectivamente una sociedad como energía mutual, si lo pensás como el panal en el que todas las abejas van a construir algo, vas a pensar naturalmente que eso es bueno. Y si no, vas a pensar, no, el mundo es de las abejas reina o de los solitarios. ¿Qué te genera justamente estas corrientes así tan extremas, tan fundamentalistas y en algún momento agresivas? Curiosamente, en los últimos años lo que ha hecho es renovarme las ganas de argumentar. Es decir, ¿Las ganas de escribir? Las ganas de escribir, por cierto. Pero yo digo, argumentar en el sentido de, yo creo tener convicciones que sostengo desde hace muchos años, que nunca he necesitado volver a explicármelas, porque es como, son mis convicciones, son mis ideas. En los últimos años empecé a sentir, no, si no me las explico a mí mismo, no tengo por qué no puedo defenderlas. Digo, yo no puedo defender algo que no. Entonces, volver a leer. Tuve en cartel durante 10 años mi obra Terrenal, que de alguna manera Terrenal no era otra cosa que la historia de la lucha entre las dos hipótesis. La hipótesis de un pensamiento social, la hipótesis de un pensamiento personal, individualista y encerrado en el único objetivo de ganar guita. Sostener esa obra era también, de alguna manera, hacer una especie de manifiesto del pensamiento. Yo creo que a aquellos que piensan, como yo al menos, les viene muy bien un momento de crisis, justamente porque lo que hay que hacer es decir, las cosas no son como son porque son. Claro. Las cosas son como son porque uno las construye así, porque uno las defiende, porque uno tiene argumentos y también porque uno las renueva, que me parece muy importante. En un pasaje hiciste una referencia era un teatro más comercial. ¿Hay una diferencia entre el teatro comercial y el independiente / artístico? Sí. ¿Lo ves ahí? Sí. A ver, el teatro comercial naturalmente tiene objetivos comerciales y por lo tanto la ecuación que se busca es ganar mucho con el menor esfuerzo posible. El teatro independiente trabaja con la hipótesis totalmente opuesta, invierte mucho más de lo que suele ganar. Por ejemplo, yo para ahora que voy a estrenar en septiembre ya estoy ensayando. Yo ensayo 5 o 6 meses. Claro. El teatro comercial se ensaya 2 meses, 20 ensayos y salís. Se trabaja en salas grandes. En el teatro comercial, por lo tanto hay que cobrar una guita que para mucha gente de clase media baja no es impagable. El teatro independiente trabaja con la hipótesis contraria. Bueno, la verdad es que sí, efectivamente hay una diferencia muy grande. A mí me preguntan a veces, pero si te va tan bien con tus obras, ¿por qué no las llevas a un teatro comercial? Porque se desnaturalizarían, por ejemplo, en el valor de entrada. No sería mi público. Ese pibe de 20 años que yo veo sentado hoy en el centro de la cooperación pudo pagar una entrada de 15.000 mangos que si tenés algún descuento la pagás a 10. O sea, cuando tenés que pagar 30, 40 lucas... No, a ver, y cuando tenés que ir... Vamos a hacerla simple, con tu pareja y después de irte a comer un cacho de pizza, se te hizo un presupuesto que hoy es imposible. Hoy es imposible. Imposible de sostener. Bueno, ¿qué otras cosas te gustan de lo artístico? ¿Qué estás viendo que a vos te guste o que puedas inclusive hasta recomendar? Mirá. Digamos, saliendo del teatro, cine, tele, música. A partir de pandemia hice una experiencia muy curiosa y es... Yo empecé a los 20 años escribiendo narrativa. Después empecé a escribir teatro y dejé de escribir narrativa hasta pandemia, en la que escribí unas aventuras que fui publicando en redes sociales y que se transformaron en un libro. Salo Solo, el patrullero del amor, lo sacó Alfaguara hace 2 años.
le fue muy bien, entonces Alfaguara me dijo, pero Mauricio, vos tenés también cuentos escritos. Sí, bueno, vamos a publicar los cuentos. Ahora, en mayo, sale un libro nuevo de cuentos, se llama Dolores 10 minutos y otros relatos, también de Alfaguara. Lo presentamos en la feria en estos días. Y eso, por ejemplo, para mí me renovó la cabeza. Claro. Empezar a pensar que no estoy atrapado únicamente en escribir una obra que después la tengo que dirigir. A mí, escribir y dirigir una obra, el ciclo completo son 2 años. Claro. Esto no, esto tiene algo de escribir un cuento, es una semana. Es una semana. Me siento, el cuento sale, lo corrijo, lo publico. ¿Y en series y cine que yo veo muchas series. Bueno, a ver, sería un lugar común, recurrente, hablar, por ejemplo, de adolescencia, que es esta serie que a todos nos fascinó. A mí me alegró mucho, con la sensación de levanta mucho la vara, muestra que efectivamente se puede hacer algo extremadamente mejor que lo comercial que demandan las plataformas. Claro. Las plataformas en ese sentido son un pelotazo que aplasta la torta, está subiendo y le meten un asiento arriba. Claro. No puede crecer nunca. Es un buen ejemplo. Pero en todo, digo, yo veo, por ejemplo, qué sé yo, series de humor, yo veo mucho, vuelvo a ver capítulos de The Office, porque lo que siento, por ejemplo, es ese programa, ese proyecto, es un proyecto que tendría que haber continuado, debería estar presente siempre tendríamos que tener alguna serie como esa. Soy espectador gozoso de series. Bien, y proyecto personal, hoy estás con estas obras y tenés algo pendiente para los próximos años. En principio estoy dirigiendo algo que me tiene muy apasionado. Decidí este año trabajar con un elenco conformado exclusivamente con artistas egresados de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático. Yo trabajé 20 años así. Y yo todas las mañanas yo enseñaba dramaturgia. Yo iba y me cruzaba con pibes que estudiaban actuación, y por ahí las caras empezaban a ser familiares porque los ves todo el año. Y después, 3, 4 años después los veía en un escenario, y 5 años después los veía en una película. Yo decía, pero esto es una caldera, es una factoría de talentos. Y entonces este año me decidí y armé, ya el año pasado lo armé, un elenco compuesto por artistas, todos ellos, en todos los casos, en los rubros técnicos, en los rubros artísticos, en todos los rubros, egresados de Escuela Metropolitana de Arte Dramático, y lo estoy disfrutando. Hay un talento ahí, la sensación de me animo a experimentar porque tengo gente que le pone el cuerpo al experimento, que esto a veces es muy difícil. A veces el actor dice, bueno, pero dame las cosas más o menos masticadas porque no tengo tiempo de experimentar. Experimentá vos y traeme el resultado. Bueno, la estoy pasando muy bien con eso. Estrenamos en septiembre, la obra se llama Baco Polaco y va a la Sala Sarmiento del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires. Bien. Bueno, completito. ¿La pasaste bien? Divino. Bueno. Y pasó volando, además. Y pasó volando esta charla con Mauricio Cartum, al que le agradecemos muchísimo que se haya acercado hasta acá, hasta los estudios de Radio del Plata, a pasar esta horita, a hablar un poquito de la vida, a hablar mucho de la profesión, a hablar mucho del teatro. Yo insisto, hablemos de teatro porque es buenísimo. Es así. Es muy lindo. El cine tiene toda su historia, ¿viste? Porque vos dijiste algo, estás sentado al lado de alguien que no conocés, te estás tocando y demás, también es, pero el teatro es otra cosa. El teatro es un elevado eso, a la enésima potencia. Te agradecemos mucho. Al contrario, gracias a ustedes. Bien, señoras, señores, esto fue un programa que realmente le estamos sacando el jugo. Primera persona. Que se sigan en Radio del Plata y como les digo siempre, intente ser feliz. Aunque sea por orgullo. Chau.